Hola, yo soy William Sorellana y hoy les vengo a hacer un reportaje de un tema que nos ha afectado a todo el mundo, no tan solo en un país, no tan solo en una ciudad, todo el mundo. Este tema se trata de los videojuegos. Hoy hablaremos de lo que es un videojuego y de cómo este ha afectado a la sociedad. También analizaremos cosas como ¿qué es un videojuego? Profundizaremos en ese tema lo más posible para que comprendamos y sepamos lo que es un videojuego. También veremos qué tipos de juegos hay, qué géneros, qué puede llegar a pasar si no conocemos este tipo de géneros de videojuegos. También, después de analizar estas dos cosas muy importantes, analizaremos el impacto que tienen estos en la sociedad. También, no tan solo en la sociedad, sino que en una parte muy importante nuestra, que son los niños. Y cómo estos pueden llegar o a cambiar la mentalidad de estos o pueden llegar a ser muy peligrosos para la educación de los niños. Hay juegos donde la educación es abundante mientras que en otros es casi escasa. ¿Qué opinas sobre los videojuegos? Opino que igual son buenos los videojuegos porque ayudan a pasar el tiempo, ya sea adultos o niños, porque los adultos ya no juegan. Y también son una parte del entretenimiento porque, o además para algunos puede ser un trabajo, siendo gaming o cosas así. ¿Crees que los videojuegos son un vicio? Eh, no, pero creo que los niños sí le dan un uso. Le dan mucha hora a lo que es los videojuegos, las consolas y todo eso, y dejan de lado lo que son sus responsabilidades y estudios. ¿Los juegos son una adicción? Sí, ¿Por qué? porque hacen que la misma gente le dé más ganas de jugar debido al contenido que llevan. ¿Cuál es el contenido? Depende de los juegos, porque hay algunos que son de acción, sangrientos, por ejemplo. Y eso le genera problemas a la gente psicológica. ¿Qué es un videojuego? Lo primero que tenemos que entender para aprender algo de los videojuegos es lo siguiente. Los videojuegos son un método de entretención para las personas, pero esto se ha llevado más allá. Un videojuego ahora ya no se crea solo para los niños, como se tenía acostumbrado hace algunos años. Esto ha ido evolucionando y ha logrado varias cosas. Por ejemplo, antes la entretención por parte de los videojuegos era un privilegio que solo algunas personas podían permitirse, pero hoy en día esto abarca muchas más. Como por ejemplo, desde hace algunos años se inventó el modo que llamamos online, donde se puede jugar con personas de distintas partes del mundo en tiempo real. Llevamos esto más allá de lo que esperábamos, creando así lo que llamamos campeonato de videojuegos. Pero volviendo al tema, un videojuego ahora es como una película interactiva, no tan solo en lo jugabilístico, sino que también en cómo nos atrae y dedicarnos nuestro tiempo, ya que ahora un videojuego no solo son píxeles moviéndose, es una historia donde nosotros le damos vida al personaje y voz, y nos hace sentir que tenemos el control sobre este y sobre las decisiones que toma. Las personas, las compañías y todos nosotros hemos permitido que esta historia interactiva, envolvente y adictiva sea aún mayor. Hay jugadores profesionales que juegan y llegan al límite de las competiciones virtuales. Entonces, ¿esto es un deporte? ¿Qué hay de la interacción del jugador y la historia? Esto nos presenta una opción más allá que los libros y películas. Pero esto nos hace más violentos, nos sirve de algo jugar, nos ayuda a ser más listos o más tontos. Ahora eso lo veremos en el siguiente reportaje, donde hablaremos de los géneros de los videojuegos. Los géneros que veremos serán acción, aventura y retro. Empezamos con el padre de las peleas, y qué mejor que Mortal Kombat, la saga. Es un videojuego donde tomamos el papel de luchadores que buscan ganar un torneo entre mundos, donde el ganador puede someter al otro y destruirlo. Esto se lleva más allá cuando nuestros amigos y aliados y también nuestros enemigos mueren y los personajes con los que tanto nos encariñamos van desapareciendo poco a poco. Vamos con aventura. Y qué mejor que otro leyenda en el tema. Hablamos de Portal.
un juego donde tomamos el papel de un robot y que son prisioneros en una cárcel especial, ya que cada sala cuenta con un puzzle. Y esta es la mecánica del juego, la belleza de este, y cada puzzle es diferente en cada sala, donde obliga al jugador a ver el problema de distintos ángulos antes de avanzar, para poder llegar a su objetivo. Sí, el último género es retro. Y qué mejor para explicarlo que el legendario juego Pac-Man, que fue el padre de todos los videojuegos actuales, ya que este impulsó a la industria de los videojuegos que fuera más famosa. El mítico juego es recordado con cariño por los más veteranos, y es conocido como uno de los mejores en su época. Hay poco de qué hablar de este juego, pero no está mal decir que cuenta con patrones que solo el más apto puede entender, y que si los dominas puedes llegar a ser muy bueno. Este juego en su tiempo llegó a causar varios problemas a algunos jugadores profesionales, pero nada que un poco de entrenamiento no pueda solucionar. Ahora pasamos al tema principal. ¿Los videojuegos te hacen necesariamente violento? En realidad la violencia viene de otros factores que no vienen necesariamente asociados a estos. En sí canalizamos la violencia en conductas socialmente aceptadas, y ahí canalizamos la violencia. Pero no es que la violencia no exista en estos. Hay algunas personas que tienden a ser más violentas, pero no lo demuestran, ya que estos se controlan. Hay muchas personas que sienten la necesidad de pegarle una patada en la cabeza a alguien, pero no lo hacen, ya que estos saben cómo controlarse. Esto depende de la persona, no es que un videojuego te enseñe a ser violento. Ahora pasamos a si que un videojuego puede causar adicción. Para empezar, cualquier actividad placentera puede llegar a ser adictiva. Esto puede verse en las distintas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, comerse un chocolate. Mientras más placentera sea la actividad, más posibilidades hay de que la repitamos. Una cosa es diferente, entre uso y abuso. Para entender qué es ser adicto, tenemos que saber que los síntomas que estos presentan. 1. El síndrome de abstinencia, que es, en resumen, sentirse mal físicamente cuando uno no juega videojuegos. Y la otra es una conducta compulsiva por jugar videojuegos, que hacen lo que sea para poder llegar a estos. Mientras tengamos claros estos puntos, podemos llegar a la conclusión de que esa persona es una adicta a los videojuegos. Y por último, ¿los videojuegos te hacen antisocial? Para terminar, los juegos no te hacen antisocial. Hay muchos ejemplos donde esto se ve, en donde gente se conoce a través de ellos. Habla más con las personas que te encuentras en estos. Lo que hay que entender es que tenemos que aprender a distribuir bien los tiempos. Aparte de esto, los videojuegos conectan a las personas de una manera muy diferente. Es mucho más fácil conectar con las personas, ya que hay veces donde nosotros somos tan poco antisociales que no tenemos el tiempo o no tenemos el valor de hablarle a alguien en la cara, y esto nos facilita el trabajo de hablar con alguien. Para finalizar este reportaje, hemos aprendido ¿qué son los videojuegos? En sí son una entretención para las personas. También aprendimos los géneros que existen en estos y cómo influyen en el tema. También vimos el impacto en la sociedad. Estos eran, ¿los videojuegos causan violencia? Y entendimos que estos no solo dependen del videojuego, sino que también de la persona. ¿Si podrían causar adicción estos? Y estos llegase al punto de crear una conducta antisocial, que sería casi imposible, con el modo online que conecta a miles de personas a la vez en el mundo con el único propósito de cooperar o competir entre ellas, provocando lazos, enemistades y amistades. Pero esto queda a tu criterio, ya que las opiniones siempre serán y son divididas. Cada uno su punto de vista y cada uno su forma de pensar. Me despido atentamente, yo, Williams Orellana, con este reportaje sobre los videojuegos y cómo influyen estos en la sociedad de hoy en día. Muchas gracias por ver este reportaje. Adiós. I know we want the same things, but the line